Hemos dicho que no hay mejor lugar para estar un domingo en la mañana que estar juntos en la casa de Dios, exaltando, bendiciendo, glorificando el nombre de nuestro Dios, aprendiendo de su palabra, creciendo en el conocimiento de Él. Hermano, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, no hay mejor lugar que estar reunidos unos con otros, aprendiendo de su gracia. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios. Es uno de esos libros de la Biblia tan extraordinario donde nosotros vemos a un pastor que abre su corazón para enseñar a sus ovejas. Un pastor que abre su corazón para hablarle palabras de Dios a las personas que Dios les confió a pastorear, a dirigir. Y déjeme decir, hermanos, que es un harto honor, es un gran privilegio servir al pueblo de Dios. No hay honor más grande en esta tierra que servir al Señor y servirlo a través de su pueblo. No hay mayor honor que ese, hermanos. Y aquí vemos a Pablo orando ya por varias semanas, empezando hace unos 2 domingos atrás, vimos al apóstol Pablo que él abre su corazón pastoral y nos deja escuchar su oración. De hecho, las oraciones en la Biblia nos enseñan mucho. Una buena práctica es usted buscar en una concordancia o buscar las oraciones de la Biblia y usted ver o leer las palabras que expresaban los hombres, las mujeres a Dios en la antigüedad. Nosotros vemos oraciones extraordinarias como la oración de Salomón. Salomón estaba orando el día que iba a edificar el templo y hace una oración gloriosa, extraordinaria. Podemos ver la oración de Ana, la madre de Samuel. Su voz no se oía. Sus labios se movían, pero era tal su aflicción que no salían palabras. Vemos la oración de nuestro glorioso Señor Jesucristo, que ora por nosotros en Juan capítulo 17. Se puede aprender mucho de las oraciones de la Biblia. Y de esta oración de Pablo, cuando él abre su corazón y nos deja escuchar su voz, él ora para que la iglesia vea la gracia que ya tienen en Cristo. Él está orando y él está diciendo, Señor, permite que tu iglesia, que tus hijos puedan ver lo que ya tienen en Cristo. Él está orando por eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es posible ir a una iglesia donde se enseñen las Sagradas Escrituras. Es posible estar en una iglesia sana domingo tras domingo. Es posible oír buenos sermones. Es posible oír buenas alabanzas centradas en la palabra de Dios y aún así vivir espiritualmente cansados, débiles y con corazones desanimados, corazones desenfocados, aferrados a esta tierra. Eso es posible. Pablo ora para que los ojos del corazón de ellos sean iluminados, para que vean la esperanza de su llamamiento en Cristo, para que vean la gloria de su herencia. Él está orando para que vean la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Y ahora Él nos muestra la máxima manifestación de ese poder. Y quisimos deliberadamente detenernos la semana pasada en el versículo 19 y no avanzar al versículo 20. Aunque era vital comprender que lo que Él está diciendo, que el poder de Dios que obra en sus hijos es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. No es cualquier cosa. Él está diciendo que el poder de Dios que sostiene a su iglesia es el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Y quisimos detenernos ahí porque hay cosas extraordinarias en estos 2 versículos. Efesios capítulo 1,
versículos 20 y 21. Aquí hay una gracia extraordinaria de Dios revelada en su palabra. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero eso hay que leerlo de nuevo, hermano. Eso hay que leerlo de nuevo. Creo que una buena práctica es orar antes de leer la Biblia y pedirle al Señor, Señor, voy a leer tu palabra y permíteme leerla y comprenderla. Dame el entendimiento, la gracia para poder comprender lo que tu palabra enseña. De nuevo, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Padre, cuán extraordinario nombre, cuán glorioso nombre es el nombre de Jesús. Es el nombre de Cristo. Cuán sublime, cuán extraordinaria gloria ha sido derramada sobre Cristo. Padre, ayúdanos a comprender, ayúdanos a ver en tu palabra a Cristo exaltado. Ayúdanos a ver al Rey soberano sobre todas las cosas. Que entendamos, Señor, que adoramos a un Cristo vivo, glorioso, triunfante, extraordinario, que está por encima de todas las cosas. Padre, gracias por Cristo exaltado. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy nosotros queremos ver básicamente tres cosas. Queremos ver a Cristo que fue resucitado por el poder de Dios. Queremos saber a Cristo que fue coronado a la diestra del Padre. Él fue sentado, coronado a la diestra del Padre, y que Cristo reina por sobre todas las cosas. Pero antes de eso, hermanos, nosotros quisiéramos ver brevemente que nuestro texto nos lleva a Cristo exaltado. Nuestro texto nos lleva directamente a la exaltación de Cristo. Lo vemos resucitado, lo vemos entronizado y lo vemos reinando sobre todas las cosas. Cuando perdemos de vista a Cristo, y esto fue algo que escribió uno de los santos del pasado, cuando perdemos de vista a Cristo, inevitablemente comenzamos a vivir dominados por el temor, por la ansiedad y por una visión demasiado pequeña de Dios. Vivimos en una generación que el pastor Núñez y otros académicos la han descrito como el eclipse de Dios. Y hablar de un eclipse, mayormente el eclipse de sol, es cuando un astro menor, que es la luna, que está a una distancia muy lejana de la tierra, puede anteponerse entre el sol y la tierra. Un astro menor, de nuevo, en este caso la luna, puede distorsionar nuestra visión de Dios. Y lo que ha sido llamado el eclipse de Dios es ese pensamiento muy humano acerca de Dios, es esas enseñanzas no bíblicas de Dios, esos razonamientos humanos acerca de Dios que han eclipsado, que han distorsionado la imagen de Dios. Y tenemos hoy una generación que tiene un concepto muy pequeño de Dios y muy grande del hombre.
Un concepto demasiado pequeño de Dios. En una discusión que tuvo Martín Lutero con Erasmo de Rotterdam, él le dijo: vuestro concepto de Dios es demasiado humano, dando a entender que el ser humano tiene un concepto muy pequeño de Dios. Hubo alguien no cristiano que reflexionó y dijo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que el hombre le devolvió el favor. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que el hombre se creó a un Dios conforme a su propia imagen y conforme a su propia semejanza. Un Dios que se equivoca. Un Dios que no es perfecto. Un Dios que no es santo. Y empezaron a buscar en las Escrituras pasajes que al entendimiento de ellos, que al parecer de ellos, que de acuerdo a la lógica de ellos, muestran a Dios equivocándose. Qué triste es ver un grupo de hombres queriendo humanizar a Dios y queriendo ellos entonces entronarse. Y vemos gente tan osada, tan atrevida, que son capaces desde la comunidad del siglo XXI reflexionar en un texto sagrado y asumir que ese texto está enseñando que hay algún error, como que a Dios se le pasó la mano. Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que ciertamente son difíciles de comprender porque vemos la ira de Dios manifestada sobre un individuo, sobre un pueblo, sobre un grupo de personas, y la gente rápidamente dice: bueno, lo que pasa es que eso fue una manera de verlo, como en el caso de Usa, cuando tocó el arca del pacto, cuando tocó el trono de Dios y cayó muerto, fulminado. En el mismo instante que tocó el arca del pacto, fue muerto. Y algunas personas, queriendo ayudar a Dios, dicen: no, lo que pasa es que posiblemente le dio un infarto. Entonces, los que estaban allí asumieron que fue porque tocó el arca. Eso es una manera de ellos querer suavizar la enseñanza bíblica. No, hermanos, la Biblia dice, en el caso de Usa, que Dios había enseñado que su arca ninguna mano la toque. Y que quien la toque iba a morir. Y Usa era levita, criado en casa de levita. De hecho, el arca había durado unos meses en su casa. Él sabía exactamente lo que hacía. En un momento dado, el arca se iba a caer. Él extendió su mano para que no se caiga, quizás con buenas intenciones, y en el mismo instante que tocó el trono de Dios, perdió la vida, instantáneamente. Y Dios había dicho que no toquen su trono. Y la gente a veces juega con los mandamientos de Dios, juega con la palabra de Dios, porque el mundo ha enseñado, y algunas iglesias tristemente han enseñado, que Dios es inofensivo. La visión de Dios es como un abuelito que consiente a sus nietos. No, mi hermano, Dios es santo. Y Él ha determinado la manera en la cual usted y yo debemos acercarnos a Él. Él la determinó, Él la estableció. Entonces, tristemente, vemos gente reflexionar en el texto sagrado y tratar de buscar cosas en Dios como que lo descalifiquen. Pero déjame decirte, mi hermano, que no la vas a encontrar. No vas a encontrar, porque la Biblia enseña a Dios exaltado, santo, glorioso, triunfante. Una visión pequeña de Dios va a llenar el corazón de temor, va a llenar el corazón de ansiedad. Lo va a llenar de eso, mis hermanos. Este corazón se va a llenar de ansiedad y de preocupación por preocupaciones que son válidas. Presiones económicas, el futuro de nuestros hijos, preocupados por problemas migratorios, por enfermedades,
o por tensiones familiares. Todo eso es legítimo y puede producir temor en nosotros. Sin embargo, con una visión correcta de Dios nos acercaremos al trono de la gracia para ver lo que realmente necesitamos, que es el auxilio del Señor en el momento oportuno. Hermano, en medio de todo esto el corazón comienza lentamente a mirar más a la tormenta que a mirar a Dios. Y nosotros vemos el caso de Pedro. Pedro estuvo caminando sobre las aguas por invitación divina. Los discípulos están en el mar y de repente ven una figura y se asustan. Luego Cristo se identifica como el Señor y Pedro le dice, permite que yo vaya a ti, y Cristo le da el permiso y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Algo impresionante. A la invitación de Cristo, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, así como Cristo estaba caminando. Pero de repente Pedro empieza a ver el mar, el viento, las olas, y quita su mirada de Jesús y empieza a hundirse. Rápidamente Cristo extiende su mano y levanta a Pedro y lo lleva consigo a un lugar seguro. Hermanos, al igual que Pedro, cuando perdemos la mirada del Señor, la ponemos en las circunstancias a nuestro alrededor y eso hace que nosotros empecemos a ver las tormentas y a atencionar más a las preocupaciones que a nuestro Dios. Nuestro texto levanta nuestros ojos para mirar a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la esperanza de la iglesia está en Cristo exaltado. La esperanza del cristiano está en Cristo exaltado. Así que veamos en primer lugar, mis hermanos, Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Y mira cómo dice nuestro texto, Efesios capítulo 1, versículo 20. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Lo que está diciendo este pastor, cuando está orando por sus ovejas, él está diciendo, oro para que los ojos de su entendimiento sean iluminados, para que ustedes comprendan el poder de Dios que obra en ustedes, ese mismo poder que resucitó a Jesús. Nuestro texto viene hablando de la extraordinaria grandeza del poder de Dios que está obrando en nosotros. Sí, hermano. El poder que resucitó a Cristo, que lo sentó en los lugares celestiales, es el mismo poder de Dios que está a la disposición de nuestras circunstancias, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores. De cada una de nuestras dolencias está a disposición de nosotros el poder de Dios. Pero el texto se va más lejos y dice, ¿tú quieres ver realmente dónde se ve el poder de Dios de manera más clara? ¿Dónde el poder de Dios se manifiesta de manera más gloriosa? Mira a Cristo resucitado. Hermanos, su resurrección es la demostración suprema del poder de Dios. Se ha dicho que lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Sin embargo, Cristo venció aún la muerte, dando a entender que lo que no tiene solución para el hombre, aún para Dios la hay. La cruz de Cristo, su crucifixión parecía una derrota. Los discípulos estaban confundidos. Los enemigos de Cristo pensaban que lo habían vencido. Pero el domingo por la mañana, el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos. Y en ese momento el Señor declaró públicamente que Cristo ha vencido el pecado, la muerte y el infierno. En ese mismo momento Dios declaró estas grandes verdades. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice, Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Todo el que murió y resucitó antes de Cristo volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín que resucitó, Cristo volvió a morir. Nosotros vemos a la hija de Lázaro, ella de Jairo, ella volvió a morir.
Lo dije el otro día. Y vemos a Jairo, a Lázaro, que resucitó, pero volvió a morir. Todo el que resucitó volvió a morir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro texto, Cristo se levantó de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Y esa es la esperanza de nosotros. Que cuando Cristo nos transforme y tengamos un cuerpo glorificado, las enseñanzas de las Escrituras es que la muerte jamás nos tocará una vez hayamos sido resucitados con Cristo. El pastor John Piper escribió: la resurrección de Jesús es la prueba de que el propósito salvador de Dios no puede fracasar. La resurrección de Cristo es la garantía del perdón de Dios para nosotros. Sin la resurrección de Cristo van afuera nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, que nosotros fuéramos dignos de lástima. No hubiera cristianismo sin resurrección. Cristo muere por nuestros pecados y Cristo resucita como una garantía de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Hermano, eso transforma la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si Cristo vive, entonces nuestra esperanza está viva. Si Cristo vive, entonces nuestro pecado verdaderamente fue perdonado. Si Cristo vive, entonces ninguna prueba tendrá la última palabra sobre nosotros. Cristo tiene la última palabra sobre nosotros. Así que el hecho de que Cristo haya resucitado es una garantía para nosotros. Y hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos escuchar esto. Sí lo oímos el viernes Santo, oímos que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, el domingo de resurrección oímos que resucitó para nuestra garantía. Eso es sumamente importante, lo vimos hace poquito atrás. Pero debemos recordar el Evangelio, porque la esencia del Evangelio está en una cruz y una tumba vacía. La cruz de Cristo, su muerte en nuestro lugar y su resurrección son la esencia del Evangelio de Jesucristo, la esencia del perdón de nuestros pecados. Necesitamos escuchar esto porque muchos creyentes viven agotados espiritualmente. Muchos cristianos viven agotados espiritualmente, cansados espiritualmente, cargados por preocupaciones. A veces intentamos criar hijos piadosos en medio de una cultura que ama el pecado, en medio de una cultura que promueve el pecado. Desde los dibujos animados, desde las conversaciones que nosotros vemos, es una cultura difícil. Criar en este tiempo es tan difícil, mis hermanos. Y hay creyentes que viven agotados, luchando diariamente contra la ansiedad, el temor y el desánimo. Y poco a poco comienzan a vivir como si todo dependiera de ellos y no de Dios. Y ahí es donde está el peligro, la autosuficiencia. Cuando yo me hallo a mí mismo pensando en que lo que he producido, que lo que tengo, nació exclusivamente de mi esfuerzo. Que si somos fieles a Dios, que si nos mantenemos en el Evangelio, depende de lo que hemos hecho para permanecer. Y sí, es verdad que nosotros debemos esforzarnos, y sí es verdad que nosotros debemos iniciar este proceso y trabajar y cumplir nuestras disciplinas espirituales para seguir creciendo en el Señor. Todo eso es verdad, pero sin el poder de Dios fuera imposible. Nadie pudiera. Necesitamos depender de su gracia. Nuestro texto nos recuerda que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está obrando en nosotros. Ese poder, ese glorioso poder de Dios está obrando en nosotros. Y esto significa que no perseveramos porque somos fuertes, mis hermanos. Perseveramos porque Cristo vive. De hecho, la Biblia dice que diga el débil, fuerte soy. Pero en Cristo.
y que en Él podamos hacerlo. Hermano cansado, Cristo vive. Madre agotada, Cristo vive. Creyente desanimado, Cristo vive. Joven luchando contra el pecado, Cristo vive. Él vive, Él reina. Él nos sustenta con la palabra de su poder. Él nos sostiene aún en medio de nuestras debilidades. A.W. Pink escribió: la resurrección de Cristo es el anuncio celestial de que la obra redentora fue perfectamente completada. Eso lo dijo Pink. Así que borre John Piper y ponga Pink. Eso fue A.W. Pink que lo dijo. La deuda fue pagada, la ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. No hay nada que yo pueda añadir a la obra de Cristo. No hay nada que se le quedó a Cristo en su sacrificio, en su vida perfecta. Hoy en día vemos dos tipos de religiones, o dos tipos de enfoque a la misma realidad. Es el hombre tratando de autojustificarse. Vemos a religiones que tienen a Cristo menos. ¿Por qué Cristo menos? Porque ellos entienden que necesitan añadir otras cosas para ser salvas más que Cristo. Y vemos otras religiones que tienen a Cristo más. Cristo más tradiciones, Cristo más profetas, Cristo más otras cosas. Y otros tienen a un Cristo menos, que tienen a líderes dentro de sus organizaciones que están en una condición igual o mayor que el mismo Cristo. Por eso Cristo menos. Por eso tienen otro que necesitan. Pero la Biblia le enseña, mis hermanos, que Cristo es suficiente. Él es suficiente y la deuda que teníamos con Dios, que era impagable, fue pagada por Cristo. Y la ira de Dios fue satisfecha y la muerte fue vencida por Cristo. Por eso el creyente puede descansar, porque la salvación no descansa en nuestras fuerzas, descansa en el poder de Cristo. Habiendo visto, hermanos, que Cristo fue resucitado por el poder de Dios, que la resurrección es la demostración gloriosa de que el pecado fue pagado, la deuda que teníamos con Dios fue pagada. La muerte fue vencida y nuestra esperanza está viva. Nuestro texto ahora nos lleva un poco más adelante. Porque Cristo no solo fue levantado de entre los muertos, Cristo también fue exaltado al lugar de autoridad, de honor y de gobierno absoluto. Nosotros leemos, hermanos, y ahí vemos en segundo lugar que Cristo fue coronado a la diestra de Dios. Y leemos en Efesios capítulo 2, versículo 20, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Vemos que Dios el Padre entronó a Cristo a su diestra. Como dice Filipenses, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Después de la resurrección vino la exaltación. El Padre lo sentó a su diestra y esto habla de autoridad. Esto habla de honor y habla de gobierno absoluto. El Salmo 110, verso 1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y quiero que usted mire ese versículo. Y usted va a notar algo interesante en este versículo. Y cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas es extraordinario como lo traduce. El texto dice el Señor, todo mayúsculo, a mi Señor con la S sola minúscula, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué fue traducido de esa manera? Los escritores o los traductores bíblicos quieren que veamos una distinción. Aquí hay dos palabras en el idioma original que se traducen al español como Señor, pero habla de dos personas. Y el texto
en la Biblia de las Américas, lo imprime de manera diferente para que el lector pueda notar lo que está pasando. Cada vez que usted ve en la Biblia de las Américas la palabra Señor, todo mayúsculo, se refiere al nombre sagrado que Dios le dio a Moisés, el yo soy, que ha sido conocido como el tetagrama, el nombre sagrado del Señor. Y la letra, cuando traduce la palabra Señor, solo con la S mayúscula, se está refiriendo al título Adonai. Y está diciendo, el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Padre exaltado, le está diciendo al Adonai, al Hijo, dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi lado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Es fascinante poder comprender estas verdades. Cristo reina hoy. Él no está esperando recibir autoridad, Él ya la tiene, Él reina. Él no está intentando controlar el universo, ya Él gobierna sobre toda la creación. Cuando Cristo fue a Gadara, dice la Biblia, que el endemoniado gadareno dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? En el instante en que Cristo pisó Gadara, los demonios que estaban sobre el gadareno reconocieron la autoridad de Jesús. Reconocieron su poder. Entendieron que estaban delante del Santo. En el libro de los Hechos, más adelante leemos que habían unos muchachos allí que se acercan a una persona que estaba poseída por un demonio y le dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios les respondieron, a Pablo conocemos, a Jesús sabemos quién es. ¿Y tú quién eres? Y dice la Biblia que lo agredieron y lo golpearon y lo dejaron desnudos. Jesús tiene autoridad y aún el reino de las tinieblas tiene que reconocer esa autoridad de Cristo. Aquel que estaba al pie de la cruz, un centurión romano dijo verdaderamente este era un hombre justo. Es que la persona de Jesús, la vida de Jesús fue tan extraordinaria que por donde quiera que él pasó, lo que sea que hizo, produjo un impacto extraordinario en aquellas personas que se expusieron a él. Es Cristo, donde quiera que fue. Pilato no sabía qué hacer con él. Pilato dijo, yo no veo nada en este hombre. Y el pueblo insistía, crucifíquenlo. El mismo pueblo que 5 días antes dijo, sana, bendito tú que viene el nombre del Señor. Sí. Un domingo en la mañana, una multitud enorme de personas vieron a Jesús entrar a Jerusalén y dijeron, este es el que esperábamos. Y tomaron palmas y tiraron mantos y empezaron a gritar, Hosanna, bendito tú que vienes en nombre del Señor. Y ahí estaba Cristo, nuestro Jesús sentado en un pollino, hijo de asna. Y la multitud gritaba, vociferaba, bendito el que viene. Y la misma multitud 5 días después gritó, crucifíquenlo. La misma gente. Decía alguien, ten cuidado cuando las multitudes te alaban, porque es probable que esa misma multitud vociferen luego, crucifíquenlo. Cuidado, la masa es voluble, decía alguien. Esa gente, con falta de entendimiento, crucificaron al santo. Hermanos, necesitamos recordar esto continuamente, porque vivimos en un mundo que constantemente intenta producir miedo en nuestros corazones. Miedo al futuro, miedo a la inestabilidad del mundo, miedo a perder el control, miedo por nuestros hijos, miedo por el mañana. Sí, vivimos en un mundo así. Usted lee Mateo 24 y ve lo que está pasando en el mundo y usted se
se atemoriza y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí salen los expertos en numerología a poner fechas y agarrar un pasaje bíblico y decir, tú ves, lo que está pasando en tal lugar fue lo que dijo fulano. Y vemos guerra y enfermedades y dificultades. ¿Quién diría que en el siglo XXI, en el año 2026, quién diría que los pueblos, los países iban a estar peleando uno con otro? Uno diría que eso es ridículo, pero así es el hombre. Así es el hombre. Y la Biblia habla de principios, de dolores. Todavía no es el fin, dice el texto sagrado. Son principios de dolores. Dice que habrán terremotos. Dice que habrá hambre, pestilencia, guerras. Lea Mateo 24. Habrán rumores de guerra. Dice, pero todavía no es el fin. Es principio de dolores. Y habla de los dolores de parto que tiene una mujer que van anunciando el alumbramiento, que van anunciando que pronto va a dar a luz. Y esperamos ese acontecimiento. Esperamos la redención definitiva de Cristo a todo este mundo. Esperamos eso. Pero el mundo quiere que tengamos miedo, pero Cristo no, que nos acerquemos a Él, que busquemos en Él. Cuando el corazón se llena de temor, fácilmente olvidamos quién está sentado en el trono, mis hermanos. Fácilmente olvidamos. Hermanos, Cristo gobierna soberanamente sobre cada persona. Cristo gobierna sobre cada evento y sobre cada circunstancia del universo. Nada está fuera de su mano. Nada. Dios tiene el control absoluto de todo. De tu vida y de la mía. De cada acontecimiento que sucede, nada escapa a su control. Nada escapa a su mirada amorosa y gloriosa. El trono del universo no está vacío, Cristo está sentado en él. Hermano, y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que sufrimos, cambia la manera en que esperamos y cambia la manera en que vivimos. El pastor José Alberto García predicó un sermón hace un tiempo titulado Sufriendo con propósito. Y él hablaba de manera extraordinaria de cómo el sufrimiento en nuestras vidas puede ser usado por Dios para moldearnos conforme a la imagen de Jesucristo. Y recordaba el texto de Romanos 8:28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Su mano no se ha cortado. Él sigue teniendo el poder y el control sobre su creación. Hay personas que cuando hay una situación atmosférica extraña, tienen la tendencia de reprender al maligno. Yo soy de un campo, usted sabe, de Sánchez. No hay un lugar más hermoso que Sánchez en el mundo. Cuando yo era niño, en Sánchez se formaban, ahora casi no, pero antes se formaban lo que llamaban una manguera, que era un tipo de tornado en el agua. Una cosa espantosa, horrible. Y yo recuerdo que cuando se nublaba y habían truenos y relámpagos, la gente corría atemorizada a esconderse, otros corrían a la playa a ver lo que se formaba. Y habían algunos brujos en el pueblo que iban corriendo y hacían sus hechizos para romper la manguera. Y de otro lado habían cristianos reprendiendo al espíritu de tornado. Y era mucha confusión. Unos pocos clamaban a Dios, quien controla la naturaleza, pidiéndole que obre de manera extraordinaria. A veces
nos hallamos reprendiendo a Satanás cuando hay algo en la naturaleza como si Satanás tuviera control de la naturaleza. En vez de reprender al diablo porque viene un huracán, clamemos al que tiene el control sobre la naturaleza para que detenga ese huracán. Clamemos a Dios, que Él sí gobierna sobre su creación y Él sí tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Nadie más tiene ese control, solo Dios tiene ese control, mis hermanos. Habiendo visto que Cristo fue resucitado por el poder de Dios y que fue entronizado, que fue coronado a la diestra del Padre y que nuestra Salvador vive y reina con toda autoridad, nuestro texto ahora amplía nuestra visión y nos muestra el alcance del reinado de Cristo. Su reinado no es limitado, mis hermanos. Él no solo gobierna sobre algunas personas. Su reinado está por encima de toda autoridad visible e invisible. Y está por los siglos de los siglos. Él no solo gobierna a los cristianos, Él gobierna toda su creación. De hecho, la palabra de Dios, hablando de la gracia común, dice que su sol sale para todos, para buenos y malos, para justos e injustos. Así que veamos en tercer lugar, mis hermanos, Cristo reina sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 2. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de Cristo. El texto dice que muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios, mis hermanos, era una ciudad llena de idolatría. Estaba llena de superstición y de temor. Habían un montón de botánicas en Efesios. Y aquí también. Hay un montón. Llena de superstición. Usted no se imagina cuántos negocios tienen una cosita por ahí puesta para espantar otra cosita. Y algunos hogares tienen cosas para espantar otras cosas. No, mi hermano, nada de eso va a espantar nada. Cristo es el que reina. Y Él es el que gobierna. Así que olvídate de la agüita, no sé qué, de la escoba, enganchar no sé dónde, olvídate de eso. Es Cristo. Ya que hay mucha experiencia en esto. Era una ciudad llena de superstición, de temor, de idolatría. La gente vivía atemorizada por los poderes invisibles, por las falsas deidades y las prácticas ocultistas. Pero nuestro texto nos recuerda que Cristo está por encima de todo eso. Cristo está sobre Satanás y los demonios, sobre los gobiernos y las naciones y sobre toda autoridad visible e invisible. Cristo está sobre todo eso. Sobre todo eso está nuestro Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia.
Él está por encima de todo porque Él lo creó todo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice: todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el coautor de la creación de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando como una sola deidad en todo el proceso creador. Y Cristo fue exaltado, pero a Él se le devolvió la gloria que tenía en el principio. A Él no se le dio nada que antes no tuviera. Nosotros leemos en Juan que Él dice: sí, devuélveme la gloria que tuve en el principio. Él se despojó de su trono, se despojó de su gloria, se hizo hombre y viviendo en la condición de hombre sufrió la muerte de cruz por amor a ti y a mí. Entonces Dios lo que hizo, aquel que se despojó y abandonó voluntariamente toda su gloria, lo que Dios hizo fue devolverle de lo que Él se despojó una vez triunfó en la cruz del Calvario. Todo existe para Cristo, hermanos. La historia existe para Él. Las naciones existen para Él. La iglesia existe para Cristo. Tu vida existe para Cristo. El corazón humano jamás encontrará el verdadero descanso hasta que se rinda a Cristo. Porque fuiste hecho para Él y nada menos que Él va a satisfacer tu corazón. Nada. Ni dinero, ni posesiones, ni placeres. El ojo no se cansa de ver. El oído no se cansa de oír. Tenemos una meta, la cumplimos y queremos otra. Tenemos un plan, lo conseguimos, lo disfrutamos 3 días y queremos otro. El ser humano no se va a saciar jamás hasta que encuentre su satisfacción en Cristo. Decía A.W. Tozer que Dios ha hecho al ser humano con un hueco del tamaño de Dios, que nada menos que Dios podrá llenarlo. Nada va a llenar el vacío del corazón del ser humano. Una visión pequeña de Dios produce una vida cristiana débil. Dedicamos 14 domingos, hace un par de meses atrás, a hablar de los atributos de Dios en los Salmos, y nos quedamos pequeños. Nos quedamos apenas en la orilla de un océano de entendimiento y de conocimiento de quién es Dios. Tu visión de Dios va a determinar tu visión del mundo. Tu visión de Dios va a determinar tu visión de la vida. Si tu visión de Dios es pequeña, si tu idea de Dios es pequeña, entonces vivirás una vida atemorizada. Vivirás una vida de confusión. Ahora, si tu visión de Dios es bíblica, si tu visión de Dios es como Él se ha presentado, exaltado, glorioso y grande, entonces eso lo va a cambiar todo. El pastor Sugel decía: si veo algo en la Biblia que me choca, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. Si veo algo en la Biblia como que no encaja, el problema no está en la Biblia, el problema está en mí. Por mi falta de entendimiento, por mi falta de comprensión de la cultura, del lenguaje bíblico. Entonces, ¿qué yo debo hacer cuando veo algo en la Biblia que no encaja? Pedir a Dios misericordia y gracia y entendimiento y buscar comprenderlo. Porque todo lo que está en la Biblia encaja. El problema está en ti y en mí. El problema no está en la Biblia, mis amados hermanos. Pero somos tan arrogantes, somos tan prepotentes, que nos ponemos a decir: no, porque yo pienso que en tal momento. No, pero ¿qué tú piensas? Pero ¿y cómo el asunto? ¿Tú piensas que el Todopoderoso se equivocó? ¿Tú piensas que el Todopoderoso cometió un error? Hay que bajarle ese orgullo y pedirle a Dios misericordia y gracia y entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque una visión pequeña de Dios va a producir una vida cristiana débil. Cuando el corazón contempla a Cristo, el temor comienza a desaparecer y la esperanza comienza a florecer. Finalmente, mis hermanos, hoy se nos llama a mirar a Cristo. Él vive, Él reina y Él gobierna sobre todas las cosas.
Y si Cristo reina, entonces la iglesia puede descansar. Sí, podemos descansar. No quiere decir que Él va a solucionar todo, pero sí quiere decir que yo podré encontrar paz en medio de cualquier circunstancia. Si Cristo reina, entonces ninguna prueba será inútil. Cada prueba traerá un beneficio para nosotros. Y ningún sufrimiento escapa a las manos del Dios soberano. La pregunta final es, ¿has venido a Cristo? Y no me digas que tú repetiste un día una oración. Yo no te estoy preguntando por eso. No me digas que un día tú levantaste la mano, pasaste al frente. No, yo no te estoy preguntando por eso. Te estoy preguntando si tú viniste a Cristo, si le rendiste tu vida, si entendiste que era un pecador, condenado al infierno, y le pediste perdón a Dios por tus pecados y le suplicaste que te acepte como su hijo. Tú has venido a Cristo. Y no me levante la mano, piénsalo. Tú has venido a Cristo, realmente. Le has entregado el control de tu vida. Le has rendido toda tu vida. Si no lo has hecho, hoy es un buen día para que lo hagas. Hoy es un buen día para que lo hagas. Y no me digas que no quieres poner a Dios de relajo, porque si Dios te llama y tú no le haces caso, lo estás poniendo de relajo. Porque a veces le decimos, no, es que no lo voy a poner de relajo, pero imagínate, si yo te llamo y tú me ignoras, me estás poniendo de relajo, ¿sí o no? Así que busco otra excusa, que no sea esa. Tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú has venido a Cristo y le has rendido toda tu vida. Y no me digas, no, porque yo me crié en la iglesia. No, esa no es la pregunta. Es que si tú viniste a Cristo, que si le rendiste tu vida, que si le rendiste tu corazón, que si le pediste que te transforme. ¿Sabes qué, hermano? El mismo Cristo que hoy reina como Salvador, un día vendrá como juez. Y ese día, la oportunidad de gracia no estará, va a expirar. El llamado de Dios a venir a Cristo tiene fecha de caducidad. No es para siempre. Llegará un día que no estará disponible. Bienaventurados aquellos que hoy doblan sus rodillas en arrepentimiento y fe y le dicen a Cristo, aquí estoy, perdóname, recíbeme como tu hijo, yo te recibo como mi Padre. Oremos. Padre, gracias por esta visión gloriosa de Cristo exaltado. Nuestras palabras se quedan pequeñas, nuestro entendimiento se queda nublado, nuestra capacidad de explicar estas verdades es muy limitada. Señor, rogamos que pese a las limitaciones de quien predica, que tu Santo Espíritu pueda obrar en el corazón de tu iglesia. Que pese a la torpeza de quien habla, tu Santo Espíritu pueda tocar las vidas y los corazones de aquellos que escuchan tu palabra. Señor, que si alguien no está en Cristo y tú estás llamando a su corazón, Señor, suplicamos que cambies, que transformes este corazón, que abras estos ojos, que traigas vida, Señor, donde no hay. Y si hay alguien engañado a sí mismo, pensando que está en Cristo y no está en Cristo, Señor, te rogamos, te suplicamos que abras nuestros ojos. Señor, si alguno de nosotros piensa que está en Cristo, pero no estamos en Cristo, que tu palabra, Señor, pueda calar profundo en nuestras mentes y corazones, y que la necesidad de Cristo se haga evidente,
y que nuestras vidas sean transformadas. Que podamos ver tu belleza, que te podamos ver exaltado como el Rey soberano que gobierna sobre su creación. Que eso pueda producir gozo en nosotros, esperanza y alegría, porque tú reinas, porque tú vives, porque tú eres glorioso y tienes el control absoluto de todas las cosas. Señor, te rogamos que abra nuestros ojos. Padre, te suplicamos que abra nuestros ojos. Que no estemos oyendo domingo tras domingo tu palabra y que nos mantengamos indiferentes. No, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, Señor. Abre nuestros ojos. Permítenos ver a Cristo, su glorioso camino, su glorioso evangelio. Padre, porque te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Y amén.